Hace algunas semanas el gobierno pidió a las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, mecanismos de alivio para que los ciudadanos puedan enfrentar las consecuencias en materia económica de la crisis energética que está generando niveles altos de morosidad. ¿En qué medida estos alivios financieros en realidad son alivios financieros y se están aplicando? Buenos días, bienvenido. Liceña, muy buenos días, qué gusto, gracias por la invitación. Qué gusto compartir y saludarle a toda la ciudadanía, el cual en ese sentido soy sintonía este medio de comunicación radial, saludarles a todos. Así que bien, nos volvieron a mentir nuevamente. Al presidente de la República se le ocurre emitir un decreto ejecutivo, el 444, en donde ahí obliga a las instituciones financieras, tanto bancos como cooperativas y casas comerciales y demás, en ese sentido, a refinanciar y dar un auxilio económico, y en ese sentido también generar un compromiso vinculante para que la banca le permita 90 días refinanciar sus deudas, cosa que no ha pasado. Cosa que no ha pasado y le ha mentido de nuevo otra vez al país y a los ciudadanos de a pie, a la gente que quiere ese sosiego financiero, es decir, ¿por qué dice que ha mentido eso? Ha mentido porque no ha cumplido. Me he dado el tiempo porque a mi despacho ha llegado 100 y más denuncias. En este momento quiero ser enfático y decirlo a viva voz. Y por eso es que el día de mañana, el 20 de noviembre, miércoles, voy a poner una denuncia en la Comisión de Fiscalización, porque las instituciones que son, en ese sentido, importantes a la vez de dar cumplimiento esta disposición que el decreto 444 debería haber cumplido, las instituciones que son la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ni siquiera han socializado, no han tomado ningún plan de acción inmediato para que los bancos y las instituciones como son las cooperativas tengan conocimiento de esta normativa, de este precedente económico que debería estar inmediatamente cumpliendo, y no lo han hecho. ¿Por qué? Me he dado el tiempo de ir en base a las necesidades y en base a las inquietudes y denuncias que he tenido en mi despacho, de gente que ha dicho: oiga, doctor, quiero refinanciar, pero no sé cuál sea o cuál es la vía. Entonces, da la casualidad que me voy al Banco del Pacífico, y el Banco del Pacífico dice que tiene que pagar la última cuota para ver si entra dentro de los requisitos que ellos tienen como política interna, no en base al decreto, sino en base a la política que ellos manejan, para ver si ellos pueden acceder a este refinanciamiento. Luego nos vamos al Banco Solidario, y el Banco Solidario nos dice que ellos tienen que llenar un formulario, pero que el refinanciamiento iría para 6 meses, generando mayor interés todavía. Entonces no hay ese sosiego. El Banco Internacional te dice que llamen por call center y que un operador le llamará oportunamente para pensar el tema de esto del refinanciamiento. Y en las cooperativas, no obstante de aquello, te dicen que definitivamente ellos ni siquiera conocen de esta normativa, que ellos no tienen ningún conocimiento. Entonces, si no está socializado, si no existe una normativa vinculante que se entendería, o el presidente está amagando, por así decirlo, con este decreto, ¿quién miente a quién? ¿O quién no quiere hacer caso a quién? ¿O es una cortina de humo que solo por a modo del tema electoral quieren después sí, para ciertos favorcitos que deben entre ellos quererse ayudar, generaron este decreto y quieren en ese momento, pues a modo del tema electoral, generar ayudas para los amigos? Entonces, yo creo que si van a hacer en ese... Pero, por ejemplo, un cliente de un banco que quiere... He visto casos de personas en redes sociales que han advertido acercarse para someterse a estos beneficios. ¿Cuál es la respuesta que debería darles un banco? O si es que el banco no les facilita, no les faculta, no les ayuda, ¿a dónde deberían recurrir? Porque hay instancias, ¿no? Hay una superintendencia de bancos, hay una defensoría del pueblo. Es decir, ¿qué pasa si es que los bancos no acatan estas? Correcto. Ese tema de omisión por parte, primero, de las instituciones reguladoras, ¿no? La superintendencia, Alexis, señalas claramente del tema de la superintendencia de bancos y la superintendencia de Popular y Solidaria. Ellos ya deberían haber generado un plan de acción inmediato y de cumplimiento a la vez, conforme establece el decreto 44. No lo han hecho. Así de simple y sencillo, no lo han hecho. Y mucho menos tampoco la Defensoría del Pueblo lo ha realizado un seguimiento de cumplimiento también. La gente está
sin trabajo, todos los días sale gente de las instituciones públicas y privadas. Al sur de Quito, el cual soy portavoz, hay pequeños emprendimientos que están quebrando. Por el amor de Dios, tengan un poco de conciencia en las cosas. No están dando cabida a este sosiego económico que dijeron ellos mismos que deberían haber cumplido dentro de los 90 días. Es más, dijeron que estas letras o estos meses deberían ser trasladados a la última tabla de amortización, pero sin generar ningún interés tampoco. Entonces, nada lo han hecho. Por ejemplo, en este tema de la, digamos que reprogramación de 90 días o diferimiento de 90 días en pago de los créditos que están vencidos o por vencer, ¿cómo debería funcionar? O sea, teníamos entendido, así al menos así se lo pintó en un inicio, que si uno tiene esa deuda, esas 3 cuotas, se las traslada al final de la deuda sin un costo de ningún tipo, correcto, sin más intereses, correcto, sin un costo de refinanciamiento y sin los costos financieros legales, es decir, no sé, gestión de cobranzas y esas cosas que se les ocurre cada mes. No está pasando así, porque así sería un alivio, porque si le cobran otra vez un interés nuevo por ese supuesto aplazamiento, entonces no tiene ningún sentido. No hay ningún sentido, Miguel Leseña. Simple y sencillamente, y la razón no pide fuerza. Y les voy a demostrar cómo es, porque aquí no vengo a demostrar, vengo a enseñarles con pruebas en ese sentido de que la banca no pierde ni perdiendo, ¿sí? Las casas comerciales mucho menos, y da la casualidad de que eso sería la ayuda. Así se entendió, así se vendió la información de que, no, vamos a dar el sosiego económico de los 90 días y pásate a la última tabla de amortización sin ningún costo de interés. No, no es así. A corte de enero del 2023 a noviembre, la banca genera 672.7 millones de dólares. Esto quiere decir que es el 11.8%. Eso gana la banca, eso ganó el año anterior de réditos la banca. Ellos no van a perder jamás en la vida, jamás. Entonces, esta ayuda no es real. La asamblea debería, la comisión de fiscalización, tenerle como prioridad, porque le está atacando al bolsillo de la gente pobre, a la gente de a pie, a la gente que madruga a las 5 de la mañana en el metro, en los buses, y quiere pues cumplir con su obligación del crédito que ha sacado. ¿Pero dónde está? En el ámbito de las competencias de la Asamblea, que es solamente hacer leyes, codificar leyes, modificar leyes, reformar leyes y fiscalizar, ¿qué puede hacer? Fiscalizar. Okay. Fiscalizar al superintendente de bancos, al superintendente de Economía Popular y Solidaria, al defensor del pueblo, pero si la razón no pide fuerza, mi querido Alexis. O sea, señores, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver, el decreto fue el 5 de noviembre. La Junta de Regulación Financiera te saca la resolución vinculante también para todas las entidades públicas y privadas que se dé el inmediato cumplimiento. Hasta ahora no existe ninguna socialización en ninguna entidad financiera que le beneficie a la sociedad, que es lo que es latente y se quiere. Edison, en ese decreto, el 444, ¿está especificado cómo tienen que actuar las entidades financieras, tanto el sector público como privado, para dar ese supuesto alivio financiero? Porque los bancos pueden decir, no, pues así está en el decreto, yo hago lo que está en el decreto. O en el decreto se deja libre albedrío de las entidades financieras y deciden, por ejemplo, en este caso de trasladar la deuda al final, cobrar o no cobrar intereses. No, eso no te dice el decreto te da 2 vías y donde te dice específicamente que traslade a la tabla de amortización al último las 3 letras, y sí, si bien te puede decir también de que puede generar el tema de diferirte después de estos 90 días, pero no te dice más. Eso es lo que te obliga y te deja como que con un callejón sin salida, y claro, de eso se van a aprovechar, pero más allá de aquello, cuando hay voluntad y cuando se quiere hacer, se da las facilidades y se presta las facilidades. No les da, perdona la expresión, no les da la gana de hacer. Eso es lo... Miren, yo le vi al representante de la SOBAN, que fue una entrevista donde este señor Vera, y le dijeron que no, que sí, que igual sí va a haber un interés. Pero entonces no le mientan al país, no le digan cosas porque la gente dice, por último, entonces prefiero seguir pagando. Claro. Porque si me van a seguir generando interés. Es interés sobre interés, además, porque esas cuotas que se van a pagar al final ya tienen incluido un interés que se contrata con el crédito. Exactamente. Y esa es la problemática. Entonces, como les comenté, el día de mañana voy a presentar formalmente en las instituciones que les nombré este pedido, pero en lo particular a la Comisión de Fiscalización, y espero que no me callen, no sea sujeto de persecución de las entidades financieras y me quieran mandar a callar esta protesta, que soy portavoz de muchas personas que me han pedido generar esta solución
para el bolsillo de mucha gente que de verdad ni siquiera tiene trabajo. Y eso es una pena decirlo, pero eso es lo que está pasando. Le volvieron a mentir al país, le volvieron a engañar. Así que, y se supone pues que por el tema del estiaje se generó este decreto. Se está pasando, hay negocios que han cerrado definitivamente. ¿Cómo pagan? ¿Cómo generan recursos? Si ese es el único medio que ellos tienen, también se han generado un préstamo para ponerse su pequeño emprendimiento y encima más tienen que pagar una letra. Cuando las tasas de interés de ellos oscilan entre el 17 al 20%, mi querido Alexis y Leseña. Entonces, ya basta. ¿Cuál hubiera sido el verdadero alivio financiero a su criterio? No este mentiroso que usted dice que nos han vendido como alivio. Mire, Leseña, simple y sencillamente, por lo menos si es que, nadie los dice que nos rebaje el interés ni nos condone la deuda. Solo por lo menos ya ponga en práctica lo que está diciendo el decreto, por último. Ya. O sea, prorrogar. Prorrogar, ese es el alivio. Pero sin que se suban los intereses. Sin que se suban los intereses y pónganle al último de la tabla de amortización. Esa es la ayuda. Se presumía que esa era la ayuda. Y no lo hicieron. ¿Y cuándo lo van a hacer? No lo van a hacer. ¿Qué pasa con la consolidación de créditos, que también fue otro ofrecimiento como es parte de estas medidas de alivio financiero, que no se van a cobrar costos y tarifas, que no se cobrará el gastos de cobranza, que no se cobrará costos legales ni tarifas adicionales para acceder a estas alternativas de alivio financiero? No lo van a hacer tampoco. No lo van a hacer, pero si esto es algo que se supone que lo hicieron por la premisa del estiaje, por el tema del Ecuador que no está con empleo, no se puede desarrollar el negocio, mucho menos lo van a hacer eso. Pero si generamos el precedente con esto por lo menos, y ya haya esta persona que les está hablando, Edison Cando, siendo portavoz de que, a ver, exijamos que cumplan o que diga o que cumplan lo que dice el decreto ejecutivo, ya será por lo menos un precedente para el resto, que lo que en ese sentido está usted también señalando se pueda cumplir. ¿Sí? Entonces, por algo se empieza. Por algo, con que esto por lo menos sea atendido, entenderemos que ya la gente va a tener ese auxilio, que yo dudo mucho que lo van a hacer. Y la banca pública, tomando en cuenta que la banca privada, digamos, finalmente tiene otro tipo de orientación, es una banca que está tratando de lucrar. La banca pública debería tener otra visión, quizás un poco más social. Desde la banca pública se pudo haber hecho, digamos, algún otro tipo de ayuda adicional al que usted mencionaba. Mi querido Alexis, tuve la oportunidad el año pasado incursionar un año, estar de responsable de director nacional de Coactivas del BIES. Y esa es otra parte de la historia. Ahí la gente, después de la pandemia, después del paro del 2019, se quedaron sin trabajos de la misma forma. Y las secuelas fue de que obviamente ya no puedo pagar, pues asimismo las casas, de los temas hipotecarios. Entonces, ¿qué se pudo hacer ahí? Se pudo hacer una reforma de ley para el tema del COA, en donde hoy por hoy ya el BIES ya tiene esa ley vinculante que te pueden dar facilidades para 30 años. ¿Sí? Lo que antes tenían dos procedimientos, que era el Código de Procedimiento Civil, que había préstamos hipotecarios que estaban bajo ese régimen y otros que estaban bajo el Código Orgánico Administrativo. Los del COA denominados solo tenían apenas para 24 meses financiar. Para el tema de Código de Procedimiento apenas eran bajo exceptos y ciertos análisis técnicos financieros para 10 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hoy por hoy ya la gente puede, porque decían, oiga, aparte de embargarme la casa, me rematan y generan el tema de dejarme todavía con la deuda. Entonces, hoy por lo menos se ha dejado con esa temporalidad, pero igual, ¿saben lo que pasa? Generan más interés. Pero por supuesto es como volver a hacer el préstamo otra vez. Pero ya hay un sosiego, ¿no? Ahí sí ya por lo menos se tiene la esperanza que no me van a embargar, no me van a arrebatar, tengo más tiempo y veré cómo de una u otra forma pago esta deuda. Pero ahí sí yo debía 10,000 con esa reprogramación a 5, a 10, a 7 años, termino pagando 25, 30,000 más. Correcto, pero ¿qué pasa? Ya, esa es la segunda parte o el segundo capítulo que creería que debe hacer el BIES, que maneja la plata de los mismos afiliados, es decir, de los que mes a mes pagamos el IES. ¿Qué pasa? De los que sí o sí tenemos que ahorrar. Sí o sí tenemos que ahorrar. Ahora, ¿saben lo que pasa? Es que es uno de los, así como de los privados, como dices Alexis, lo público también es uno de los bancos más chulqueros que existe en este país. Ese es el término. Miren, como experiencia propia los digo, la gente no me va a dejar mentir, es clarito y es latente. Miren, yo saqué un préstamo de $46,000. ¿Saben cuánto he pagado hasta la fecha? No, de $56,000. Hipotecario. Desde el 2018 ya pago letras de $560. Sumen a la fecha actual. Está casi como $43,000. Apenas he pagado $3,000 de capital.
El restante de $43,000 es apenas el interés y está para 25 años. Termino pagando 3 veces el valor de la casa. Tres veces el valor de lo que saqué el préstamo. Lo que le ¿sí? prestaron. Entonces, el segundo capítulo de mi aspiración es que se baje ese interés que es de los mismos afiliados. No se puede tener estándares, por más que se diga que están regulados con... El problema es que, digamos, hemos sido orientados a que el mercado se autorregule. Correcto. Y que un banco, en este caso público, no puede entrar a romper las reglas del mercado porque está establecido por la gran mayoría de los bancos que son privados y que son los que controlan el mercado. Entonces, por eso cuando Noboa decía, yo quiero que venga la banca internacional a romper y no sé qué, pero ¿qué banca? Vas a tener que romper un monopolio que esté en manos de los banqueros. Los monopolios y oligopolios y eso le decía a Alexis, pero ¿qué banca? Porque así hay banca buena también. Entonces, quien tiene finalmente que someterse a esas reglas termina siendo la banca pública también, convirtiéndose en una banca chulquera con unos niveles de interés elevadísimos, cuando lo que se tenía que haber hecho para aliviar la economía también es bajar las tasas de interés. Pero si ya subió el IVA, pues. Claro. Entonces, Imposible. imposible le va a tocar los bolsillos a estas instituciones que a lo largo, ya le estoy con cifras demostrando, que aún perdiendo ganan. Entonces, para culminar nomás, si es que él quiere, el presidente, coger y darse de bondadoso, generando este tipo de decretos que para mí es un panfleto de precedente que lo ha hecho, porque no está atendiendo lo que el génesis de este decreto era ayudar al auxilio económico a las personas que estaban apretadas con el tema de sus créditos. Entonces empecemos dando un ejemplo con él, pues primero que comience a pagar los $90 millones más que le debe al país, porque si no se va a notar clarísimo de que aparte que ya está cayendo como caída libre su gobierno y en sí él también, el tema de querer botar los recursos del pueblo ecuatoriano con este tipo de políticas, la casa por la ventana. Así que, mi querido Alexis, y el mensaje a la ciudadanía de que vamos a ser portavoz de poder ayudarles a poder que se atienda algo que él mismo creó, porque entendería, hasta el momento para mí es una mentira más. Entonces esperemos que las instituciones a las cuales vamos a topar las puertas atiendan este auxilio económico que de verdad le haría muy bien al país, muy bien a esta pobre gente que de verdad les digo... ¿A quién le compete, Edison, hacer ese control? A la Comisión de Fiscalización. ¿A la Superintendencia de Bancos no tiene ningún rol aquí para decir que a ver usted banco tal cual, aquí por supuesto, ellos cumpla lo que dice el decreto? La Superintendencia de Bancos es competente para los bancos. La Superintendencia Popular y Solidaria es para las cooperativas. Ellos no han socializado nada. Ellos tienen, es el deber, y la Defensoría del Pueblo también es su deber ver que estos derechos sean cumplidos, porque ya existe un precedente jurídico que es el decreto 444. Entonces, eso es, así que espero, de verdad, con la exigencia, el seguimiento que vamos a dar el día de mañana, podamos pues ser oídos, ser escuchados y pueda ser atendida la ciudadanía, que es por ellos y a ellos los que nos debemos, mi querida Leseña y mi querido Alexis.